A reading from the book of Joshua. Lectura del libro de Josué. Joshua gathered together En aquellos días Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquem their leaders, y llamó a los ancianos, a los jefes, a los jueces y a los when magistrados they stood in para que se Mount Carmel. presentasen ante Dios. Joshua Josué anointed dijo a todo el pueblo: Así dice el Thus Señor says Dios the de Lord, Israel: God of Israel, al in the otro place where lado del your río fathers, Eufrates, Terah, vivieron Phupha, antaño sus Hori, padres, dwelt below the river, Terah, and padre de served other Abraham, gods. y Nahor, But I, my sirviendo father a Abraham, otros from the dioses. region beyond the Tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río, land of lo Canaan, conduje por todo el país de and his Canaán descendants y to us, and multipliqué to su their descendencia dándole to A Isaac. Isaac I gave A Isaac le di Jacob y Saúl. to Esau I A assigned Esaú le the di en region of propiedad la montaña de Seir, mientras while que Jacob Jacob y sus hijos bajaron a down Egipto. to Egypt. Envié a Then he Moisés y sent a Aarón Moses para and castigar Aaron a and Egipto smote Egypt con los with the plagues portentos which que hice, I wrought y in their después midst. saqué de allí, de After that Egipto, I led you a out of sus Egypt, padres, y and you llegaron al traversed the mar. sea. The Egyptians Los egipcios fought your fathers persiguieron a in the sus sea padres con with chariots caballería y and carros horses. hasta el mar Rojo. Because they cried Pero out to the gritaron al Lord, he Señor, put y él le darkness puso between una nube oscura you and entre the ustedes y Egyptians, los egipcios. upon whom he brought Después the sea, desplomó so sobre that ellos you el mar, moved them not. anegándolos. After you witnessed what I Sus did to ojos Egypt, vieron lo que hice en and dwelt Egipto. a long time in the Después desert, vivieron en el I brought desierto you muchos into the años. land of the Los Amorites, llevé al país de los who were amorreos living que vivían en and who fought Transjordania. against you. Los I atacaron delivered them y into se your los hand. entregué. You took possession of their Tomaron land, posesión de and sus I destroyed tierras, them y yo los exterminé ante ustedes. Then Balak, Entonces son of Balac, Zippor, hijo de king of Zippor, Moab, rey de Moab, prepared to war atacó a against Israel. Israel. Mandó llamar a Balaam, Son of Beor, hijo de to Beor, curse you. para que los But you maldijera. listened to Balak. Pero yo no On quise the oír a contrary, Balaam, he que had no tuvo compassion más on you, remedio que and I bendecirlos, saved you from y him. los libré de sus manos. Once you crossed the Jordan, Pasaron el you came to Jordán Jericho. y llegaron a The men of Jericó. Jericho fought Los against jefes you, de Jericó, but los I delivered you amorreos, also into their hand. fereceos, cananeos, And I sent the hititas, hornets ahead of you, and girgaseos, drove them, heveos the y Amorites, jebuseos. Los Perizzites, atacaron, pero yo los entregué. Hittites, Mandé Girgashites, Hivites, pánico and Jebusites ante out of ustedes, your way. y It was not with the expulsaron sword a that los you dos ruled, reyes amorreos, I gave you a no land con su that you had espada, not tilled, and sino cities con that you su had not arco, ni built con su or arco. dwell in. You have eaten Y les di una tierra that por grows, la que which you did no not habían sow. sudado. Verbum Domini. His mercy endures forever. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Give Señor thanks porque to es the bueno. Lord, for he is good. Porque es eterna su His mercy endures misericordia. Den forever. gracias Give al thanks to Dios the God of de los gods, dioses. Den for his gracias mercy al Señor endures forever. de los Give señores. thanks to the Lord, Den gracias al for Señor his porque mercy es bueno, endures porque es forever. eterna su misericordia. Den gracias al He Señor led porque es Israel bueno. through the wilderness, Guió por el for his desierto a su favor lasts pueblo. forever. Él hirió a reyes He famosos. strake kings, Dio for his mercy muerte a endures reyes forever. poderosos. And Les smite dio su all their tierra enemies, for his mercy en endures heredad forever. a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. And made their land a heritage, for his mercy Y le endures dio forever. su tierra The heritage of en Israel, heredad his a servant, Israel su for siervo, his mercy y endures nos forever. libró de nuestros And opresores. freed us from our foes, Porque es eterna for su his mercy misericordia. endures Den forever. gracias al Dios de los dioses. Den gracias al Señor porque es bueno.
Reciban la palabra de Dios, no como palabra del hombre, sino como lo que es realmente palabra de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Some Pharisees approached En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. so they are no longer De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. They said to him, Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? he said to them, Él les contestó: because of the por lo tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos les replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, y a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. whoever can accept El que pueda con esto, que lo haga. verbum Domini. Today we are celebrating a votive mass of Hoy celebramos una misa votiva and de la Father Joseph Sagrada Eucaristía. Sunday, of El course, padre Joseph eligió esto porque, por supuesto, the el domingo celebramos el aniversario 40 de WTN Mother Angelica and her y reflexionamos acerca de la Madre Angélica y su gran labor aquí en el canal. Ella es una clarisa pobre de la adoración perpetua. Su vida estuvo centrada en torno a la adoración eucarística y Dios la llamó a fundar, a edificar esta red televisiva, esta gran fuente de evangelización en el mundo. Today, these readings Hoy estas all day ordinary time, lecturas but they have some great themes son las de with the las de tiempo ordinario, pero tienen un tema que se relaciona con la Eucaristía. La primera lectura de Josué, the Exodus, recordemos que tuvimos el evento del Éxodo, han estado en el desierto, Josué los guía a la tierra prometida, finalmente toman posesión de la tierra y están despejando a las naciones paganas, a los pueblos para tomar posesión, pero Dios lucha por ellos, Él los fortalece para que luchen. Así que eso es antes que José muera. Ofrece un discurso maravilloso, muy but he gathers all the people inspirador. there in the promise. Reúne a todo el pueblo en Siquén y conmemora lo que el Señor ha hecho. Él dice: vuestros padres, Between the two great rivers, the Abraham y Nahor, there in Babylon, they were called from there están entre dos ríos, and told that God will make a great nation. fueron llamados a venir a esa tierra y But they were Dios les dijo que haría una gran nación. they had to go there because of a famine. Fueron llevados en esclavitud de Egipto, And tuvieron que ir ahí, the power of God outstretched estuvieron ahí told cientos de años y por la mano de Dios, Él guió a ese pueblo para sacarlo de la esclavitud. Josué está diciendo, el and padre Abraham
sirvió a otros dioses en Babilonia, así que los he traído a esta tierra prometida para revelarles al Dios verdadero, el Dios de Israel. Abraham's descendants, numerous, gave him Isaac, and to Isaac Él multiplicó su descendencia dándole I sent a Isaac, y a Isaac to smote le these. dio a Jacob y Saúl. Afterward I led you out of Egypt, Más adelante los saqué de Egipto, los llevé a la tierra de los amoritas que viven al este del Jordán. Esto es justo antes de ingresar a la tierra prometida, you took que los libra de ese pueblo. Ustedes tomaron posesión de sus tierras, yo los destruí, y luego cruzaron el Jordán, y, y los hombres de Jericó, who lived in city in la ciudad más antigua que ha sido ocupada en la historia humana, fue la primera ciudad a donde fueron, en Jericó, cruzando el Jordán. this Y powerful los hombres de Jericó, esta gran ciudad amurallada, yo los entregué al poder de ustedes. I gave you a land. Y luego dice, les di tierra, esto es Josué, citando al Señor, les di City that you had not una tierra que ustedes no habían arado y una ciudad que ustedes no habían edificado para vivir en ella. Han comido de viñas so y God olivares que ustedes no sembraron. and strength Dios está haciendo esto mediante su land. poder y su fuerza y dándoles esta tierra. Y recordemos que Moisés le había dicho al Push to go faraón Pharaoh la revelación de la zarza ardiente. Le dijo, le pidió al faraón que libere a su pueblo, al pueblo elegido de Dios, para que puedan ir a rendirle alabanza a Dios en el desierto. and ultimately to have Y worship finalmente para tener la libertad de alabar a Dios en esta tierra prometida. Finalmente habrían de construir un templo donde of the land, alabarían a Dios y tomarían posesión de la tierra. to obey his Y law. habrían de vivir la alianza, obedecer la ley del Señor para poseer esa tierra. Estos temas son perfeccionados en Cristo, son prefiguraciones de Cristo y su iglesia. Today is the sign Hablamos de la iglesia hoy como señal e instrumento de unidad with God and del hombre con Dios y among all men. entre la humanidad mutuamente. Sign of La being iglesia es señal we live de estar unidos con Dios, in this spiritual de life que vivimos con Él en esta and tierra espiritual, men y esta unidad entre los hombres through the church que está fomentando a través de la iglesia. is the Y la Eucaristía es el sacramento que hace la iglesia, que crea la iglesia, crea esta unidad. El bautismo es necesario para recibir la Eucaristía, es la puerta, pero la Eucaristía perfecciona esta unidad con Dios y unos entre otros en el cuerpo de Cristo. Es el sacramento de la redención. Tenemos su muerte, su pasión, muerte y resurrección recreada para nosotros en la Eucaristía. El Calvario es recreado para nosotros. Su sacrificio es hecho presente. Y por supuesto, su presencia real es en la Eucaristía que podemos recibir. Su cuerpo, sangre, alma y divinidad que Él entregó por nosotros en la cruz. En la última cena Él celebra la primera Eucaristía, la noche antes de morir, y está uniéndolo con su sacrificio el día siguiente. Así que la Eucaristía representa ese sacrificio y nos da su cuerpo y sangre, como lo dice en la institución de la Eucaristía, en el Evangelio. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Ese cuerpo, su cuerpo sacro que fue entregado por nosotros en la cruz, que fue sacrificado en la cruz, está lleno del Espíritu Santo y nos es entregado para unirnos con el Señor, para transformarnos, para compartir en su naturaleza divina, entregado a nosotros. Es un obsequio increíble. Al final de este discurso, que no lo tenemos, de Josué, está unos cuantos pasajes más adelante, pero él dice, por lo tanto, teman al Señor, sírvanle completamente, Él les está dando esta tierra llena de cosas que ustedes no crearon ni sembraron, esa tierra llena de leche y miel. Dejen a los dioses de sus padres que alababan en Babilonia, acepten al Dios de Israel que los está liberando, pues es un Dios celoso, celoso de nuestro amor por cualquier otro falso Dios. Él no quiere que caigamos en eso. Y Josué ofrece esa gran frase,
En lo que respecta a mí, en mi casa, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Él fue el que me parece que mandó 12 espías para que hicieran reconocimiento de la tierra y ellos despiertan el temor en el pueblo. Le dicen al pueblo, estas naciones que están en la tierra que Dios quiere darnos, tienen mejor tecnología que nosotros, son gigantes, así que tienen que deambular 40 años por el desierto. Y José protesta esto. Él quiere entrar, así que Dios lo unge para que guíe al pueblo y después de 40 años, él sencillamente tiene esta gran fortaleza, está dispuesto a servir al Señor y seguir su voluntad. Y esta idea de que él va a depender de sus propias fuerzas, la historia de Israel es que Dios obra, Él es el que los libera, Él es el que los lidera para conquistar a sus oponentes. También tenemos otra gran imagen de la Eucaristía como una imagen nupcial aquí en el Evangelio. Los fariseos se acercan a Jesús, lo ponen a prueba, le presentan esta pregunta del divorcio, porque Moisés permitía que el hombre escribiera un decreto de divorcio con su mujer. Y la respuesta de Jesús es, ¿acaso no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo, por eso abandonará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne? La Eucaristía está afectando la unidad de la fiesta de bodas del Cordero que vemos en el libro del Apocalipsis, esta unión de una sola carne con Cristo mismo, en donde los dos se vuelven una sola carne, y el matrimonio, el acto conyugal, refleja esta unión, fomenta esta unión de mente y corazón y amor. Pero este divorcio entra en juego y Jesús dice que es por la dureza de sus corazones que Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. Así que Jesús está redimiendo el matrimonio. Está ahí para defender este vínculo irrompible que es el matrimonio. Para unir a los dos, Él está presente en el matrimonio. En los sacramentos Jesús obra y está presente de alguna forma en todos ellos. Así que está haciéndolo indivisible, lo está redimiendo. Por supuesto, el matrimonio es exclusivo, un solo hombre y una sola mujer es fiel, requiere la entrega mutua y al ser un sacramento señala, como ya mencioné, a este gran misterio del cual habla San Pablo en Efesios 5:31. Este gran misterio, me refiero a Cristo en la iglesia, que el matrimonio representa la unión de Cristo y la iglesia, que es representada en la Eucaristía. Su amor por la iglesia, él como prometido da su vida por su prometida la iglesia, es un amor sacrificado. En el sacramento del matrimonio, la pareja se ve fortalecida y tienen este tipo de amor, un amor que debe ser compasivo y paciente con las faltas del otro, soportando las cargas del otro, morir hacia sí mismo, amar al otro. Esta es una imagen del tipo de amor que Jesús tiene por nosotros, como lo vemos en la cruz. Él entregó su vida por nuestra redención, entregó derramó su espíritu sobre nosotros en el bautismo y la confirmación, dos sacramentos que nos purifican. Él entrega su vida por su prometida la iglesia y los dos se vuelven uno solo. Juan Pablo II, en uno de sus documentos sobre la Eucaristía, dice que Dios ha puesto en los corazones humanos un hambre por su palabra. Está meditando acerca de el evento del camino a Emaús, cuando el Señor explica las escrituras a los dos discípulos en Jerusalén. Predica esta palabra a ellos y ellos anhelan más. Recuerden que ellos le piden, quédate con nosotros, Señor.
El Señor ha puesto en el corazón humano un hambre por su palabra, un hambre que será saciado solo mediante la unión plena con Él, que podemos estar saciados con Dios, llenos con Dios en la tierra, en expectación de nuestra realización plena en el cielo a través de la Eucaristía, porque reconocen en la fracción del pan en el camino a Emaús. Y esta es una satisfacción del hambre que tienen por su palabra. Aún no está completo el cielo, está completo, pero nosotros experimentamos esa saciedad, experimentamos su presencia en nosotros, porque la Eucaristía, por supuesto, es su cuerpo, sangre, alma y divinidad. John Paul would write beautifully, Juan Pablo escribiría hermosamente que en Cristo el misterio de Dios hacia el hombre es revelado, el misterio de Dios en el hombre es revelado, el misterio de quiénes somos, de cómo hemos de vivir una vida de entrega propia hacia el prójimo, como Él lo hizo. Es ahí donde encontramos realización, no en la autosuficiencia, no en la secularización, no cuando nos centramos en nuestro interior, sino cuando nos entregamos de forma desinteresada, que quiere decir que no buscamos algo a cambio, sino simplemente damos. in Jesus' life. Vemos esto en la vida de Jesús y vemos esto en el misterio de la Eucaristía misma. Fitting that Mother Y Angelica, qué apropiado que la Madre Angélica, una monja enclaustrada, una clarisa pobre de la adoración perpetua, que su vida haya sido entregada a la adoración de Jesucristo, presenta en la Eucaristía, llamada a evangelizar, que edifica un maravilloso santuario del Santísimo Sacramento, como a una hora de viaje al norte de los estudios de WTN, y ya proclamó su palabra y está llamando a todos a la Eucaristía. Qué apropiado a religious que dedicated to adoration, una religiosa dedicada a la adoración, dedicada a la Eucaristía, tenga este gran papel en la evangelización, calling people pues to esta participate evangelización está llamando finalmente al pueblo a que se unan a Cristo en la Eucaristía, a que experimenten el amor del prometido hacia la prometida, que experimenten ese misterio see de la redención. the deep sharing in the cross, Vemos en many la vida de ella and we que see comparte los sufrimientos del Señor en la cruz, y vemos en la vida de ella esta gran labor de Cristo para darnos las buenas nuevas, el Evangelio, su mensaje salvífico para todos nosotros.